Muchas gracias, estimado Miguel Berry, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Muchísimas gracias por este homenaje que le rinden a la figura del ex presidente de la última transición, estimado doctor Jorge Tayana. Muchísimas gracias por tus palabras, que sé que son además muy sentidas y sinceras. Gracias, Miguel, también a vos por lo que dijiste. Miren, a mí me comprenden las generales de la ley, de manera que voy a hacer una reflexión breve acerca de la deuda a la que aludió el doctor Tayana, que tiene no la democracia. La democracia no gobierna, la democracia no abre la economía, la democracia no privatiza ni estatiza, la democracia no sanciona leyes tributarias. En el fondo es la dirigencia política, la dirigencia en general, diría, por supuesto principalmente la política, la que está en deuda con las ilusiones que nos hacíamos en aquellos tiempos. Por supuesto que el principal objetivo era recuperar el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes. Y las libertades que el ejercicio de ese derecho suponen. El principal objetivo era recuperar la democracia política, la democracia electoral, la democracia formal, si ustedes quieren. El otro día decíamos, en un homenaje, recordábamos las palabras que Raúl Alfonsín pronunciara ante un conjunto de intelectuales europeos que relativizaban lo que llamaban la democracia formal. Alfonsín les respondió, hay un libro por ahí donde está escrito esto, que el que relativiza la diferencia entre la democracia formal y la dictadura, relativiza la diferencia que existe entre la vida y la muerte. De modo que recuperar el derecho a elegir a los gobernantes, recuperar la democracia política, la democracia formal, era importante en sí mismo y representaba un progreso en términos de respeto a la dignidad del hombre. No solo porque se lo permitía participar en la organización de la sociedad a través de sus representantes, sino porque las libertades que supone la democracia formal hacían que se terminara con las torturas, con las muertes, con los encarcelamientos, con las desapariciones. Era evidentemente un progreso extraordinario en términos de dignidad humana. Pero también es cierto que esa democracia política, que esa democracia electoral, tenía un costado, una dimensión instrumental, si ustedes quieren. No me gusta utilizar estas palabras. ¿Qué quiero decir? Nosotros pensábamos que recuperado para el pueblo el derecho a elegir, podríamos avanzar también hacia la satisfacción de derechos económicos y sociales fundamentales. Pensábamos que recuperado el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes, podríamos avanzar hacia lo que acaba de aludir Jorge, de la democracia política a la democracia social. ¿Qué es esa democracia? Con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Alfonsín decía, algunos tomaban en broma este mandato
orientador, digamos, tomaban en broma. Alfonsín decía que si en un país hay gente que no come, no se puede educar o no se puede curar, es un país cuya democracia es renga, incompleta. Eso no se resuelve renunciando a la democracia formal. Se resuelve profundizando la democracia. De manera que yo diría que esa es la deuda que tenemos, la deuda con la democracia social entendida en este sentido. Si ustedes quieren, es la deuda con el desarrollo, que no es lo mismo que el crecimiento. Puede haber crecimiento sin desarrollo. Es difícil que haya desarrollo sin crecimiento, pero sí puede haber crecimiento sin desarrollo. Hay muchos ejemplos en el mundo de países que han crecido y no han mejorado el nivel de vida o el bienestar general de sus habitantes o de sus ciudadanos. Y ese desafío, reducir esa distancia que existe entre la actual situación y la condición de país desarrollado. Yo sé que puede haber una discusión en este sentido, porque hay una discusión técnica, económica, acerca de qué es el desarrollo, pero les pregunto a ustedes, un país con 35% de pobres, un país con casi el 40% de trabajo negro, un país con educación deficitaria como tiene la Argentina, un país en el que la mitad de los chicos, de los jóvenes no tienen ni trabajo ni estudian, un país con una economía primarizada y con escaso desarrollo científico y social, un país con los niveles de insatisfacción de derechos fundamentales que tiene como el nuestro, no es un país que no ha alcanzado el desarrollo. Bueno, ese es el desafío. Ahora, muy bien, y aquí rescato una idea de Alfonsín y muchos otros políticos que para mi gusto debería reivindicarse más. Por supuesto, Alfonsín era absolutamente consciente, como cualquier político, que la política, que la convivencia social es conflicto. Que para organizar la convivencia hay que tratar de resolver los conflictos que supone la convivencia. Que la política es disenso. Pero Alfonsín también decía que la política es consenso. No todo requiere del consenso, naturalmente. Ahora, lo que decía Alfonsín es que hay problemas que por su complejidad, por las dificultades que existen para resolverlos y por el sufrimiento que causan, requieren del esfuerzo conjunto, requieren del consenso entendido como el acuerdo al que se arriba a partir de concesiones recíprocas, a partir del hecho de que los que se comprometen en el diálogo y en la deliberación acerca de cómo resolver esos problemas ceden un poco. Claro que a todos nos gustaría hacer en todas las ocasiones y con relación a todos los temas todo lo que querríamos hacer y que se pudieran aplicar el 100% de nuestras políticas. Va a ser exactamente lo que creemos que hay que hacer. Porque creemos que tenemos la mejor respuesta, porque creemos que somos los mejor inspirados, porque tenemos los mejores hombres para implementarlas. Pero hay un problema, que la política no es solo cuestión de buenas intenciones, buenas ideas y buenos programas. La política es poder también. Para ser más claro, la política es correlación de fuerzas, relaciones de poder. Yo lamento que no se haya teorizado lo suficiente o analizado suficiente en la teoría política este concepto tan importante en política, el de la correlación de fuerzas. Miren, recién Jorge hablaba de la diferencia que existía entre la propuesta de la Unión Cívica Radical y la del justicialismo en la década del 80 con relación a la ley de autoamnistía.
Miren, por supuesto nosotros proponíamos la derogación de la ley de autoamnistía. El justicialismo no, pero no fue, y sinceramente lo digo, no era una renuncia o una claudicación. Esa posición tenía que ver con el hecho, y muchos en el partido sostenían lo mismo, de que creían que no estaba dada la correlación de fuerzas como para avanzar en el juicio a los militares, porque pensaban que si lo hacíamos podían volver las interrupciones institucionales y vuelta otra vez con la violación de los derechos humanos. El partido militar no tenía diputados, para ser más gráfico, ni tenía gobernadores, no tenía concejales ni intendentes, pero tenía poder, ¿eh? No es el del Estado, el del Parlamento, el de los gobiernos, el de los consejos, el único poder que existe en la sociedad. Yo puedo tener las mejores intenciones, como decía, las mejores ideas, incluso en el campo de la política lograr los acompañamientos necesarios, pero hay otros poderes en la sociedad que pueden vetar, bloquear, hacer fracasar esas mejores ideas y mejores intenciones si la correlación de fuerza les es adversa. Y eso es lo que pasa en muchísimos casos. No a la hora de definir objetivos. ¿Quién puede decir, yo quiero una sociedad desigual, con concentración de la riqueza? ¿Quién puede decir, yo quiero una sociedad insegura? ¿Quién puede decir, quiero una sociedad que no garantice excelencia en la educación para todos, o que no le garantice a todos el derecho a la atención médica? ¿Quién puede decir semejante cosa? En eso nos vamos a poner de acuerdo todos. En donde van a aparecer las diferencias, o van a aparecer las diferencias a la hora de definir los instrumentos, los caminos, las medidas a partir de las cuales podemos llegar a garantizar esa sociedad en cuyos objetivos coincidimos. Ahí aparecen los intereses enfrentados, allí aparece el poder enfrentado. Y hay muchísimos de estos casos. Si pensamos en un país desarrollado, en el que la relación de fuerzas hay que saberla medir muy bien. Algunos creen que transigir, que ceder un poco, es claudicar. Miren, la historia también lo demuestra, ¿eh? La intransigencia, esa inflexibilidad, suele ser en los hechos, paradójicamente, muy funcional al statu quo, muy conservadora, por no decir reaccionaria. Hay casos en los que tenemos que acordar, que tenemos que hallar soluciones de compromiso. También la historia lo demuestra. La política ha dado lo mejor de sí misma cuando llegó a acuerdos. Cuando hubo que enfrentar problemas complejos, reitero, no se trata de que nos atribuyan porque decimos estas cosas, de que caemos en eso que llaman la ilusión del consenso. No hay conflicto, no hay diferencia, todos piensan igual y nos podemos poner de acuerdo. No es así. Por supuesto que hay diferencias. Miren, yo le voy a dar un ejemplo. La transición democrática, esa de la que nos enorgullecemos los radicales, y yo lo digo con absoluta franqueza, haber logrado ese objetivo, además juzgando a la Junta, no fue obra de un presidente, no fue obra de un partido, ni de un gobierno. Yo soy de los que creen que no hay transformación posible en una sociedad democrática si no hay una mayoría que acompañe esa transformación, buena o mala. Hubiera sido imposible lograr el objetivo principal de aquella transición sin el acompañamiento de la inmensa mayoría de los argentinos y del conjunto de la fuerza política del país. Todas, con sus más y sus menos. Nosotros también, nuestros adversarios ocasionales también, otros actores importantes de la sociedad civil también, todos con sus más y sus menos, pero fuimos capaces de hacer lo que hacía mucho tiempo que no éramos capaces de hacer.
terminar definitivamente con las dictaduras. Y esas sí que eran herencias, muchachos. Esas sí que eran herencias. ¿Saben a cuánto llegaba la inflación heredada por Raúl Alfonsín? ¿Anual? Algunos radicales a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Y somos menos indulgentes con nosotros mismos por estos olvidos. Al 700% anual. 700% anual. ¿Saben a cuánto llegaba el déficit? Puede ser que me equivoque en algún número, pero no es relevante el error. ¿Saben a cuánto llegaba el déficit fiscal? En términos de PBI, a 16 puntos del PBI. ¿Saben cuánto valían los productos primarios, esos que permiten crecer y recuperar la economía argentina después de momentos difíciles? Y que afectan tanto a los términos de intercambio nuestros. Nada valían al lado de lo que valen hoy. Y otros países, como también el mundo estaba en crisis, no nos compraban y además vendían en terceros países, subsidiando sus productos a precios inferiores a los nuestros, que eran de mucha mejor calidad. ¿Saben a cuánto alcanzaba la deuda externa? Creo que estaba cerca del 70, el 80% del PBI. Comparemos, ¿no? Si alguno se acuerda de los indicadores del 2015, que hasta radicales decían que eran los peores, los que configuraban la peor herencia de la historia argentina. ¿Saben a cuánto llegaba la tasa de interés que afectaba la deuda externa argentina? Chicos, hoy está cara, creo que debe estar al 2,13, a nosotros nos penalizan por las dificultades que tenemos. Bueno, en aquel tiempo también nos penalizaban, porque además estábamos en cesación de pagos. Habíamos dejado de pagar la deuda, porque habíamos ido a la guerra con Malvinas y una de las decisiones del gobierno militar era dejar de pagar la deuda externa. ¿Saben a qué nivel llegaban los intereses? En algunos momentos llegaron cerca del 20% anual los intereses sobre la deuda externa. 250 millones de dólares eran las reservas. No había plata para pagar el tercer sueldo. Tercer mes, decían los hombres que tenían que hacerse cargo de la gestión en ese momento. En ese contexto era mucho más difícil, no solamente la amenaza militar amenazaba las instituciones, el contexto económico, la imposibilidad de dar respuesta a las demandas postergadas durante la dictadura también era una amenaza. Y yo quiero rescatarlo a Antonio Cafiero. Sinceramente, porque jugó no solamente cuando fue al balcón y cuando convenció a sus propios compañeros de la necesidad de ser solidarios no con el presidente, sino con el sistema democrático de los argentinos, sino en muchos momentos en los que hubo que tratar decisiones complejas. Fue responsable y actuó con conciencia de la crisis, sin pensar en los costos políticos que seguramente pagaría. Un día dijo Alfonsín que por ser tan responsable, actuar con tanta solidaridad con la democracia, nos perdimos un gran presidente. Por Antonio Cafiero lo dijo. ¿Sabrán a qué me refiero? No quiero... Bueno... Para lograr consenso hay que terminar con la grieta, porque para lograr consenso hay que dialogar. Miren, el que tenga un diagnóstico, este diagnóstico, el que les voy a contar ahora, le puede hacer mucho daño a la política, sería bueno que lo cambie. El que crea que la culpa de los problemas de los argentinos la tiene toda el otro, que revise ese diagnóstico. El que lo revise. Fundamental la búsqueda de acuerdos y de consensos. Ciertos instrumentos que nos permitan ir recorriendo el camino al desarrollo. Porque, ¿saben? Otra cosa, es difícil porque se trata de problemas complejos, pero además es difícil porque esos problemas, para ser resueltos, requieren tiempo. Eso ya hace que la cuestión sea compleja. Porque si requiere tiempo necesitamos disposición de la sociedad.
a esperar. Y disposición de la sociedad a hacer un esfuerzo, por supuesto. En esas discusiones tendrá que imponerse el criterio de que el mayor esfuerzo lo tienen que hacer los que mejor están, porque eso es ético, no es ideológico, eso es ético. Bueno, si nosotros todos podemos acordar algunas cuestiones importantes, vamos a evitar que ocurra algo malo en el país. Cuidado, porque la paciencia de la sociedad, la confianza de la sociedad en las instituciones se puede deteriorar. Hay desencanto, hay desafecto, hay desesperanza, hay desilusión. Y si nosotros no somos capaces de revertir ese estado de ánimo, corremos el riesgo de que se generen los climas sociales propicios para la aparición de liderazgos como los de Brasil, que se dieron antes, en Francia. Algunos creen que nosotros estamos vacunados contra ese tipo de liderazgo. Francia, la cuna de la Revolución Francesa, o el país de la Revolución Francesa, la cuna de la libertad, la igualdad y la fraternidad, tiene un frente nacional que crece. Austria, Holanda, Alemania, España, están apareciendo ahora liderazgos de estas características. ¿Qué creen que es casual que países tan distintos y simultáneamente se aparezcan liderazgos de esta naturaleza? ¿Qué creen que es casualidad? ¿No creen que hay alguna razón para que la mayoría o una proporción creciente de ciudadanos vayan descreyendo del sistema y busquen por afuera del sistema? No digo que busquen por afuera de la política, aunque se utilice una palabra que da esa impresión. Buscan en la antipolítica, que no es la no política, es la forma más perversa de la política. Y nosotros tenemos que procurar, todos los partidos políticos, incluso los partidos de derecha y liberales, que estas cosas no ocurran. Yo creo que este es el camino, perdónenme que me extendí más, Miguel y Jorge, de lo que quería. Creo que así como fuimos capaces en la transición de arribar a ciertos acuerdos fundamentales, y miren que nos peleamos, pero eso era intocable. Ese objetivo principal, a eso nadie renunciaba ni nadie lo quería poner en riesgo, de manera consciente por lo menos. Creo que hoy tenemos que ser capaces de actuar de esa manera, para recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones, en la política, y para recuperar la esperanza de la sociedad, ya no por razones partidarias. No es bueno, sufre la gente cuando no tiene esperanzas. Tenemos que tratar de que se recupere la esperanza de la sociedad en un horizonte compensador. Esto nos desafía a todos los partidos políticos. Y yo espero que podamos un día, tal vez 10 años después de, no, ¿cuántos son? Llevamos de democracia 36, tal vez menos, mucho menos, podamos decir que fuimos capaces de acordar algunas cuestiones entre todas las fuerzas políticas, los actores del trabajo, los sectores de la economía, para empezar a recorrer ese camino que recupere la confianza y las expectativas de la sociedad. Muchísimas gracias.